es un crimen. Sueños de esperanza, sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad. Amaneceres de llanto, amaneceres de horror, amaneceres de espanto, amaneceres sin sol. Mirando el mundo al revés, mirando el mundo al revés, mira. 32 minutos pasaron de las 9 de la mañana, 6 décimas de grado la temperatura en este momento en la ciudad de Tandil. Datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional. 10 grados la máxima pronosticada para este martes 5 de agosto. Y ya está Fran aquí con nosotros para mirar el mundo al revés. Y previo a su cortina, estábamos escuchando Atahualpa. Sí, porque estoy cada vez más criollista. Ok, ¿no es cierto? muy Frente a bien. esta situación. Entonces, Vamos hacia ahí entonces. Escuchar un poco como unos sonidos de nuestra tierra. Volver a era las lindo. raíces. Una, ¿qué era? Un aire de Vidalita. Exacto, una vidalita. No sé qué es un aire, pero Nos puede Martu. Los músicos dicen que es como... Martu, que es bailarina, nos va a explicar qué es un aire de vidalita. No, eso, el aire es como cuando vos decís, en vez de una samba, es un aire de samba, Claro. el que no respeta los compases que tiene que tener la coreografía, por ejemplo, de la samba. Entonces es como, bueno, un aire de vidalita, la vidala no tiene coreografía, pero el aire sería como que tiene que ver con el ritmo de Se Vidala. acerca, Entonces, claro. claro, Es algo sí. parecido. Claro, tiene un aire, como decir, tiene un tiene un aire, aire. algo así. Bueno, es De ahí eso, un viene- chamullo, bueno, de un Vidalita. aire De ahí de viene. Vidalita. Tiene No como, tengo ni no idea. es ni que- esto ni aquello, bueno, un aire le metemos. Muy bien, ahí está. Bien. La explicación. Así que hasta Atahualpa es Chupán, que era un chamullero con No, estas bueno, cosas. no. ¿Cómo va, Fran? Bien, no nos vemos hace muchísimo. Hace un montón. tiempo. Sí, el mundo Sí. ha cambiado. El mundo cambia semanalmente, así que ni Sí. habla, no sé hace cuánto que no nos vemos. Un montón. Pero ha pasado, Un mes fácil, ¿eh? capaz que hace un mes que Sí. no nos vemos, sí. Sí, era otro mundo claramente. Aquel. Me parece que se ha profundizado. Me parece que Era ya, mejor. ya la veíamos Así todo venir. era mejor aquel. Sí, Claro, la yo veíamos vengo- venir, se ha profundizado. Yo vengo digamos. de 2 semanas de vacaciones, así que a contramano del mundo estoy mejor. No Perfecto. es que laburar, pero así Una estamos genialidad, en entonces. este momento. Ya sí, te vas a poner al día. Sí. ¿Eh? Arrancás Igual ahora a estamos ponerte al arrancando día. todos juntos, ¿o no? Por lo que tengo Sí. entendido. Sí. Sí, nos tomamos una semanita nosotros también. Pero bueno, ya caes en la realidad. ¿Qué tenemos para hoy? Ya caigo en la realidad de la que estuve abstraído en estos 15 días. No, en realidad vengo con algo viejo porque todavía no quiero caer en la realidad post vacaciones, sino Ok. en la realidad Esperar un poco, desde sí. casi la última vez que lo vimos, que tenía que ver con una imagen que me resultó llamativa en su momento porque en los días 2 y 3 de julio de este año se realizó, digamos, un congreso del Mercosur Sí. y circuló mucho una foto que creo que Cami me la había pedido, donde aparece nuestro querido presidente Ahí la estamos viendo. rodeado de todos los presidentes del Mercosur y invitados especiales, que fíjense el contraste entre su cara y la de los demás. Ya la gestualidad, ¿no? Claro. Están todos saludando. Y el encaprichado con que no. Y Bien, eso no. a mí me parece como significativo, ¿no? Dice un montón, Porque sí. después venimos de compartir fotos de que está este mismo personaje con Donald Trump a las sonrisas, está con el presidente no sé dónde a la sonrisa, Sí, está sí, con o Netanyahu. a los abrazos con un pastor evangelista en la inauguración de una... El que convierte, el que convierte pesos pesos en en dólares, dólares, sí. O con los del Fondo Monetario Internacional. Una Claro. foto extraordinariamente grotesca para mí con los del Fondo Monetario Internacional, esa motosierra de oro que lleva a pasear Sí. para todos lados y todos sonriendo. Bueno, hay una cuestión acá que me parece interesante que tiene que ver con que en esa imagen que veíamos recién encontramos los socios naturales de Argentina, ¿no? Sí. Son los países que tenemos a nuestro alrededor, quienes más indicados para potenciar nuestras relaciones de intercambio comerciales, culturales, de diferentes cuestiones, y cómo, digamos, es el lugar en el que menos cómodo de todos se siente nuestro presidente. Hablando de estos presidentes ilustres de la historia de nuestra patria,
vi la serie de este presidente que tuvimos en los 90. Sí, de Sí, Carlos Saúl. Sí, a mí Sí. me gustó la serie. Yo también. Pero bueno, hay una parte que él está peleado con Cavallo y muy inteligente como era, en vez de salir a castigarlo públicamente, él decide exponerlo, ¿no? Le dice, no, Domingo, vos sos el héroe del momento, vos desarrollaste el plan de la convertibilidad, andá a los medios, ¿no? Y lo que muestra ahí es que Cavallo era un extraterrestre para relacionarse con la gente, ¿no? Y entonces hay una periodista que le pregunta, bueno, ¿cuál es el lugar de Argentina en el que más te gusta vacacionar? Y no podía decir ninguno, y lo que termina diciendo es, no, bueno, a mí lo que pasa es que no me gusta vacacionar en Argentina, yo vacaciono en el exterior. Claro. Y después le preguntan, ¿cuál es tu comida favorita de Argentina? Claramente la entrevista estaría pagada, ¿no? Y que no, que tampoco, que él no es de tomar mate, no es del asado, ¿no? Claro. Y que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De encontrar el lugar de uno en otra tierra. Claro. ¿No? Porque es un poco lo que le pasa acá a nuestro presidente. Hay cuestiones que tienen que ver con intereses pragmáticos concretos, pero hay cuestiones que tienen que ver también con, digamos, una cuestión más emocional, y es desde dónde se siente parte. Claro. Claro. ¿En qué lugar de nuestro país ha estado nuestro presidente, no? No lo recorre. ¿Cuántos viajes al exterior? Que cuando hablamos del exterior tampoco es del exterior, eso, Estados Unidos o Israel o algún país de Europa O España Occidental. a recibir esos premios. Claro, pero ningún otro país más. No. Son esos lugares, ¿no? Y entonces yo pensaba, ¿no es cierto?, en una idea que plantea un político y pensador argentino. A mí me gusta venir a este programa con políticos o con historias del año del pedo, ¿no? Ok. La realidad de esta manera, que es Manuel Ugarte. No sé si lo han escuchado No. nombrar. Bueno, él nació a fines del siglo XIX, vive hasta 1951, así que sí es de otras épocas. Eso fue un político y pensador argentina socialista, ¿no? Uno de los precursores de lo que luego se va a llamar la izquierda nacional. Ajá. Es también considerado uno de los grandes pensadores de la corriente de lo que es el pensamiento nacional y popular, y como no podía ser de otra manera, termina siendo peronista. ¿Cómo Bien. que? Claro Bueno, que sí. Manuel como Ugarte. Jaureche, como el Calabrini Ortiz, como tal. Exacto, ¿no? De la izquierda peronista, porque también es interesante ahí para aquellos que tienen el peronómetro, que hay Claro, algunos sí. que Hay vienen algunos sapos de divinos. diferentes extracciones aparecen los peronistas, ¿no? Sí. Bueno, había Panperonismo. había una idea muy interesante que plantea Manuel Ugarte, que luego va a ser retomada con diferentes nominaciones, que tiene que ver con esto de la colonización mental, Ajá. que no tiene que ver con nada del coaching ontológico, ni registros akáshicos, ni nada de eso, sino que tiene que ver con una idea de pensar la influencia cultural e ideológica que ejercen las potencias extranjeras sobre América Latina, ¿no? Porque lo que dice Ugarte, esto lo dice en 1920 más o menos, o sea, hace un siglo. Y fíjense qué diferente del mundo de hoy. Dice que nosotros nos emancipamos políticamente de, digamos, una potencia colonial que en su momento era España, ¿no? Hace un siglo había pasado esto cuando él lo dice, pero todavía, digamos, somos una colonia económica. Todavía dependemos económicamente. De hecho, en ese momento ya no de España, ¿no? Pero sí de Inglaterra. Estaba a años de que se firme uno de los pactos más humillantes de la historia argentina, que es el pacto Roca-Runciman. Sí. Bueno, entonces dice, nosotros todavía en realidad todavía estamos sometidos económicamente, pero lo que pasa que también para liberarnos económicamente de las potencias, también es fundamental lograr nuestra emancipación mental, porque, digamos, se construyen diversas formas, diversos circuitos o diversas redes que llevan a que nosotros no podamos pensar por nosotros mismos, ¿no? Sino que pensamos desde los criterios o desde las formas que nos impone pensar un otro que a su vez nos somete. El que nos somete nos hace... Perdón, el que nos somete es el que define cómo pensamos y nosotros lo obedecemos. Es decir, pensamos como él quiere que pensemos, Claro. ¿no?
porque tendríamos que pensar esta idea de la dominación en tres patas: una pata política, una pata económica y una pata cultural y mental, ¿no? Y entonces pensar, digamos, cómo esta colonización mental está totalmente imbrincada en nuestra realidad cotidiana y permite, ¿no es cierto?, tener episodios como el que ahora estamos viviendo, en donde no escandaliza, digamos, que el mandatario de nuestro país, digamos, tenga una política totalmente antinacional. Porque uno puede decir, puede comprender racionalmente que refiere a otra forma teórico-política de pensar la economía, ideológica y no sé qué, y bueno, uno puede no estar de acuerdo, pero acá también hay cuestiones que contradicen todo tipo de racionalidad, ¿no? Por ejemplo, Milei a los abrazos cuando ha podido, porque encima no le da ni pelota, ¿no es cierto?, Trump de repente nos impone unos aranceles del 10% a cualquier tipo de producto y ahora el otro día leí una noticia que subió los aranceles al aluminio y al acero argentino al 50%. Es decir, fíjense qué diferencia hace que este Milei ande a los abrazos buscándolo a Trump con que no le dé ni pelota, ¿no? Digo, al otro tipo no le da totalmente igual la actitud servil de nuestro gobierno frente a los impuestos que pone, y este sigue justificando una política que lleva adelante que atenta contra los propios intereses de nuestro país, ¿no? O después tuvimos esa seguidilla de fotos que Milei se saca con Elon Musk, que no sé, parecía una groupie que lo iba a buscar a donde Elon Musk iba a estar, y de repente, ¿dónde está? ¿Qué hizo Elon Musk en Argentina? Además de traer el Starlink, que genera una nueva fuente de egreso de divisas para nuestro país. Claro. ¿Qué inversión concreta hizo? ¿Hizo algo? ¿No? Pero lo mismo, ¿no? Y un grupo, un séquito de Milei aplaudiendo la oportunidad histórica que generaba el que Elon Musk se sacara fotos con nuestro presidente, ¿no? O ahora lo invita a Netanyahu a venir a Argentina, que Netanyahu está cada vez más convertido en un paria internacional, porque incluso hasta los países de Occidente están bajándole el pulgar por el genocidio que está llevando adelante en la Franja de Gaza, ¿no? O podemos seguir, boicotea el Mercosur, que, digamos, aparece representado gráficamente en esta foto que compartían. Ni bien empieza su gobierno, se retira de los BRICS, ¿no? Que era una oportunidad histórica, económica y política que tenía nuestro país, y esto no genera ningún tipo de revuelo en gran parte de la sociedad, y de hecho una parte de la sociedad lo aplaude. Yo me acuerdo de una situación, recordarán, durante el gobierno de Cristina, que se habían firmado unos acuerdos comerciales con Angola. Sí. Porque Argentina le iba a vender, no me acuerdo qué producto industrial. Y una parte de nuestra sociedad renegaba que ahí estaba la evidencia de cómo nos estábamos convirtiendo en lo peor del tercer mundo, estableciendo acuerdos comerciales con Angola. O sea, les molestaba que le vendamos cosas a Angola, que eran productos industriales. Y se celebra o se busca de cualquier manera sostener, digamos, la exportación de limones a Estados Unidos. Sí. Es decir, una parte de nuestra sociedad prefiere exportar limones, porque lo van a comer los norteamericanos, que exportar un producto industrial a un país africano. ¿Y cuál es el sentido de todo esto, no? Si acá no aparece a jugar esto de la colonización mental. Cipallismo también se podría hablar, ¿no? Cipallismo. Claro. Sí, el presidente tiene mucho de eso y verdaderamente en ese sentido y en tantos otros no representa ni la historia ni el sentir del pueblo argentino. No. Incluso con este alineamiento incondicional con Israel. Argentina siempre fue en los conflictos de mantenerse al margen o incluso condenar, como deberíamos estar condenando, el genocidio de Israel sobre la Franja de Gaza. No, nosotros somos aliados incondicionales. Todo lo que haga Netanyahu está bien. Y eso es una cuestión personal del presidente. Es personal. No tiene que ver con la historia argentina. Judío, además. No tiene nada que ver con una política internacional llevada adelante por una nación independiente. Sí, lo estamos financiando para que vaya a jugar a Israel.
Pero a mí más que escandalizarme, digamos, la inestabilidad mental de nuestro presidente y las disforias que tiene en la cabeza, me preocupa más la recepción que tiene eso en la sociedad argentina. Claro. Es decir, el presidente que sea lo que sea, pero a mí lo que me resulta más problemático es cómo la sociedad argentina acepta eso. O no reacciona contra esto. O no reacciona contra eso. Y ahí, entonces, no puedo entenderlo de otra manera que no sea pensando en esta cuestión del cipallismo, que tiene que ver con que la cabeza de gran parte de nuestra sociedad, pero que se ha hecho de forma adrede, está pensando desde un lugar en el que no se encuentran sus pies. ¿Bien? Porque, digamos, hay ante todo, por ejemplo, cuando hay elecciones en Norteamérica, mucha gente en Argentina, volvemos a lo de los PAN, ¿no? Tanto por derecha como por izquierda, se pelea por si conviene que ganen los demócratas o los republicanos, por la política que van a hacer adentro de su país. Y no es que me dé igual, pero sí me da igual. Claro, ¿no? sí. A mí lo que me importa en todo caso es cuál va a ser la política para Argentina. Claro, su Entonces política ahí digo, exterior. bueno, para nosotros es mejor este. Pero ¿qué me importa lo que va a hacer con tal o con tal otro? No, porque nosotros pensamos, gran parte de nuestra sociedad piensa como si estuviera en un lugar, parece que estamos en el destierro, pero nuestro verdadero lugar está en otro lado, ¿no? Y creo que un poco también la construcción de esa idiosincrasia, que no es así de lineal, igual, no es lineal ni tan simple, nada lo es, claro. ¿no? Es bastante más complejo, pero hay una cuestión importante, un componente importante de eso. Tiene que ver también con las características de las clases dominantes de nuestro país, ¿no? Hace poco leí un libro muy interesante de dos economistas que estuvieron más en boga en los años 90, que son Hugo Nochtef y Daniel Aspiazu, que se llama El desarrollo ausente, el libro, ¿no? Un librazo, me pareció. Porque lo que explican ellos es cómo es, a lo largo de la historia de nuestro país, el comportamiento de las clases dominantes. ¿Quiénes son las clases dominantes? Los sectores más poderosos de nuestro país, ¿no? Sí. Pero poderosos de verdad, no esa idea que comúnmente nos construimos del el vecino de la vuelta que tiene un montón de plata y que tiene un Mercedes. No. Estamos hablando de 4 o 5 apellidos. Sí, los que, digamos, le delinean el trazo grueso del rumbo de nuestro país. Sí, de la economía, Exacto, básicamente. ¿no? Y ahí encontré una idea que me pareció interesantísima de lo que ellos plantean, que dicen que las clases dominantes de nuestro país siempre han tenido un comportamiento adaptativo a las necesidades del centro global. Porque son, digamos, como aliadas, no, son socios menores, ¿no es cierto?, de un sistema de dominación global que emerge desde un centro. Antes era Europa, ¿no? Cuando nuestro país se forma, y sobre todo el liderazgo que va a tener Inglaterra, y hoy en día, en decadencia, ese centro sería Estados Unidos, ¿no? Y entonces las clases dominantes de nuestro país, en realidad, son socias menores de las clases dominantes de, en este momento, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Y cuál es el rol? Aún yendo a pérdida. ¿Cuál es no, ellos no van a pérdida. Las clases dominantes no van a pérdida. No, bueno, pero aún en este momento sí. Bueno, obviamente, ¿no? En esos niveles de economía, ir a pérdida puede ser un 0,0001%. O dejar de ganar. O dejar de ganar. A eso me refiero. Digo, hoy tenés grandes apellidos de grandes empresas que siguen bancando esto a pesar de... En detrimento de despido de trabajadores, ¿no? Sí, no, pero eso no les importa. No, eso es lo de menos, por eso digo... No, ni cuenta entre las variables a analizar para algunos de pero estos prefieren esto a pesar de... Porque que vos decías a uno de acá abajo, del llano, no te entra en la cabeza. No. A mí me parece como muy interesante esta idea por eso mismo, porque esto del comportamiento adaptativo tiene que ver a cómo, en función de las necesidades que emerjan del centro imperial, nosotros nos acomodamos. Tomo ahí esta cuestión que decías, porque
digamos, la clase dominante también, uno dice, ¿cómo puede ser tan antinacional? Bueno, porque se ven de otra forma. Es decir, se observan como parte de una ciudadanía global, ¿no es cierto?, que ocasionalmente a ellos los, digamos, encuentran en Argentina. Claro. Pero, digamos, es una de mirar frente al resto del mundo, ¿no? Como a principios del siglo XX la oligarquía argentina viajaba a hacer el gran tour a Europa, ¿no? Como era conocer el mundo ahí. Se autopercibía francés. Esa lógica se sostiene. Claro, sí. Es decir, ese grupo dominante prefiere encontrarse como un socio menor, es decir, como un chepibe de, digamos, los grupos dominantes del primer mundo, antes que estar en otro grupo. Sí. Es decir, prefieren estar ahí adentro. Sí. ¿No? Y a mí me parece interesantísimo porque eso en gran medida se relaciona con cómo se ha construido, digamos, un andamiaje ideológico, cultural en nuestro país, que es funcional a la reproducción de esta idea de que está bien que nos dominen quienes nos dominan, ¿no? Mejor que nos dominen los norteamericanos a tener libertad, pero tener que relacionarnos con chinos, por ejemplo. Claro. Lo que yo me pregunto es si esto con los propios argentinos, ¿no? No es una cuestión, también otro de los problemas que tenemos del centralismo, si esto solo se piensa desde Buenos Aires y en algunas élites provinciales, o si verdaderamente en el interior también está esta suerte de mirar hacia afuera como lo mejor. Ajá. Bueno, es interesante. Ahí también hay otra cuestión que es interesante, que es como el lugar que ocupa Buenos Aires en relación al resto del país como, digamos, un subcentro colonial, ¿no? Como exactamente. Se expande desde Buenos Aires. Y también tener en cuenta una cosa muy importante, porque cuando hablamos de las clases dominantes, ¿de quiénes hablamos? Hay en realidad es un libro, pero está la película, el que no tiene tiempo para leer el libro, que es La Patagonia Rebelde, claro, ¿no? De Osvaldo Bayer, que trata de, digamos, un conflicto muy grande que hay con los trabajadores rurales en no era provincia, ¿cómo es? Era una región, ¿no es cierto?, del sur del país, nacional, que es un territorio nacional, que era Santa Cruz en ese momento, ¿no? Para resolver el conflicto se juntan, ¿no?, los miembros de las clases dominantes y está el presidente de la Sociedad Rural de Santa Cruz, el delegado nacional, uno del ejército, y el cónsul británico. Uno dice, ¿qué tiene que ver el cónsul británico ahí? No, bueno, el cónsul británico tiene mucho que ver, porque, digamos, toda esa producción lanar, que era la que se daba en ese lugar, tiene por destino Inglaterra. Y la infraestructura para sacar toda esa producción de Argentina, ¿quién la construyó y quién la controla? Inglaterra. Entonces, más allá de que el tipo sea el representante legal de otro país, está velando por los intereses de británicos que operan en el sur del país. ¿Y a qué voy con esto? A que nosotros solemos asociar a la clase dominante de nuestro país a argentinos, como Galperín, por ejemplo, claro, ¿no? O como Bulgeroni, o como Roca, o esos cuatro apellidos que decías vos, Flor. Pero en realidad también hay otros apellidos mucho más poderosos, o grupos empresarios mucho más poderosos, que tienen intereses muy grandes en nuestro país porque tienen grandes inversiones en nuestro país y que son parte de las clases dominantes. Para ser parte de la clase dominante del país no es necesario vivir en el país. Con tener, ¿no es cierto?, grandes inversiones adentro de ese país, ese grupo tiene elementos muy potentes para incidir en la política doméstica, ¿no? Fíjense cuando durante el gobierno de Cristina se le expropia a Repsol y YPF, se mete el rey de España en la contienda, claro, porque los de Repsol no quieren largar así nomás el negocio que tenían creado, claro, en Argentina. Entonces, ¿quién podía negar que Repsol en ese momento no era parte de las clases dominantes de nuestro país? ¿Bien? Entonces pensemos el sistema financiero que opera en nuestro país, pensando
en que este es un gobierno de financiarización. A este gobierno no le importa la producción. Si de hecho ese gesto que tuvo el otro día con las entidades ruralistas no persigue más que finalidades electorales inmediatas, porque realmente a ese tipo ni le importa estar de buenas con la sociedad rural que siempre representó ese sector del país. No le importa porque no es un gobierno de la producción, es un gobierno de la financiarización. Y fijemos esos grupos económicos, digamos, que ejercen una función central en el desarrollo de nuestra economía, ¿qué origen tienen? O lo mismo, y si queremos ahí sí en la esfera de la producción, aunque de una forma muy particular, como plantea nuestro presidente, las empresas que están entrando, pocas, no como ellos prevían, pero que están entrando a realizar inversiones en nuestro país a partir del RIGI. La mayoría son extranjeras. Sí. Y esas compañías extranjeras que empiezan a ingresar a nuestra economía, digamos, pasan a conformar las clases dominantes de nuestro país. Porque de sus decisiones van a pasar cosas muy importantes. ¿Se entiende? Claro. Que la minera se quede o se vaya significa que le va a dar laburo a 500 personas o que van a quedar 500 personas en la calle. Entonces decide directamente sobre la política nacional. Se meten a participar los estados. Y la última, el Fondo Monetario Internacional, es parte de las clases dominantes de nuestro país. Y creo que eso es evidente. Vienen a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Sí, condiciona el desarrollo. Claro. Y de hecho lo está haciendo sin reparos, ¿no? Históricamente ha sido así, por lo menos cada vez que tuvo incidencia. No, directamente financia campañas políticas. Claro, sí, y lo dice, además. Hay que votar a este. Hay que votar a tal o cual, ¿no? Bueno, o a este, puntualmente. Sin ningún tipo de reparos, digamos. Se sienten las condiciones de hacerlo. Sí. Sí, cada vez más, ¿cómo sería la palabra? Cada vez más explícito. Claro, está clarísimo. Está clarísimo. Y es hacer negocios, porque acá hay una cuestión... Bueno, esta semana también el Fondo, emitió un comunicado de evaluación al Gobierno Nacional y le dijo, si no se veta el aumento a los jubilados, la declaración de la ley de emergencia en discapacidad y la moratoria jubilatoria, se rompe el déficit cero. Se lo dijeron. Y hay una cuestión que es como grotesca también, ¿no? Porque lo grotesco define muchas de todas estas situaciones, que tiene que ver con que, digamos, el Fondo Monetario Internacional ya se muestra de una forma totalmente descarnada, porque ya no le importa ni siquiera discursivamente plantear que lo que quieren es sostener el desarrollo de un país, porque son simplemente buitres. De hecho, a ellos lo que menos les interesa es que se le devuelva lo que ellos prestaron, porque eso es una moneda de cambio para otras cosas, que lo plantean explícitamente porque sale en los diarios, ¿no? Que tiene que ver con quedarse con las empresas estatales, ¿no? Que fue el mecanismo con el que Menem financió deuda a principios de los 90. Vendiendo a precios irrisorios las empresas nacionales para reducir el monto de deuda con los acreedores externos. Y ahora lo que están pretendiendo es lo mismo, ¿no? Y bueno, y ahí eso avanza en la medida de que los diferentes bloques del poder político y la sociedad se lo permiten, pero lentamente lo vemos avanzar de vuelta, ¿no? La privatización de los servicios públicos, de las empresas estatales. Sí, van por lo poco que queda. Y eso es, digamos, una extranjerización de las clases dominantes. Y yo insisto, porque pero están habilitados a hacerlo. Si históricamente había unas clases dominantes cipaya en nuestro país, que por lo menos eran argentinas. Ahora estamos hablando de que los que nos mandan cada vez son menos argentinos. O sea, menos les importa el destino. Porque ni siquiera viven acá. No. Ni siquiera viven acá. Los otros vivían acá. Y podían despreciar profundamente al pueblo y no querer ni mirarlo de lejos, pero vivían en este territorio. Acá estamos hablando de un proceso de extranjerización de nuestra economía y de nuestra clase dominante, ¿no? Y Milei como un gestor de esta extranjerización. Exacto. Que no es el primero, ¿no? Esto viene de larga data, viene desde la última dictadura militar, en olas, va incrementándose, y acá estamos en esta otra ola, que no sabemos dónde terminamos, pero que es muy profunda contra un precipicio. Es muy profunda, que esta ola es muy profunda, es muy grande, muy alta, porque llegó por las urnas y tiene adhesión todavía popular. Sí, bueno, Carlos también llegó por las urnas y tenía adhesión, pero llegó engañando. Y después que esperemos que esta ola se vaya para atrás en algún momento. Retroceda. Claro, o podamos mandar una ola para el otro lado. Podamos ponerle un freno.
hacernos cargo de esta situación, porque digamos, Totalmente. esta base ideológica, cultural que ha permeado profundamente en la sociedad argentina, también es legitimadora de todos estos procesos que atentan extraordinariamente contra el desarrollo de nuestro país. Sí. Porque, digamos, la fantasía de sentirse parte del primer mundo porque voy al supermercado y compro un aceite de oliva español, ¿no? Sí, o porque puedo Entra comprar en la- plataformas Sí. de Estados Unidos. Pero la Sí. gente eso lo Y pone que en me la llegue. balanza y Sí. eso pesa muchísimo. Y eso no es pertenecer. Sentirse parte de eso, No. aunque eso sea a costa de destruir nuestra economía Claro. y digamos y de destruir el futuro, porque además eso es, digamos, pan entre comillas, porque Sí. es un pan muy Sí, degradado para hoy. en este contexto, pero Sí. más hambre para mañana aún. Sí. Porque Sí. eso hay que pagarlo después. Sí, sí, esto lo vivimos en los 90. ya lo vivimos, Quienes claro, tenemos más eso. de 40 sabemos y lo vivimos y lo recordamos. Que terminó con un país estallado. Que terminó con un país estallado. Exactamente. Fran, todo esto arrancó con una foto. Con la foto de... Todo arrancó Con la una foto foto de Milei encapuchado. rodeado de presidentes y autoridades del Mercosur, ¿sí? de los países vecinos con los que deberíamos tener mejores relaciones. Y él serio. ¿Por qué? Porque él apunta a otro lado. Claro, doña Florinda, que no le gustaba vivir en el lugar Exacto. donde vivía. Es doña Florinda. Es doña la Florinda. doña Florinda latinoamericana. Gracias, Fran. Gracias a ustedes por invitarme. Fran Landívar, que vino a ayudarnos a mirar el mundo al revés. Sueños de esperanza, sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad.